Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más en su programa Economía de Opción. A nombre del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas, les damos la más cordial bienvenida. Y los invito también a que nos sintonicen a través de los canales Total Play, Canal 24, Megacable, Canal 124, Axtel, Canal 24, Easy, Canal 14, Canal 24.1 de TV Abierta. Antes de entrar en contexto y de presentar a nuestro invitado, que tenemos un invitado de lujo el día de hoy, y saludar por aquí a nuestro amigo y conductor Sergio Ledesma, me gustaría enviar un caluroso saludo y felicitación al contador público Mauricio Juárez, compañero nuestro, amigo, colega. Muchísimas felicidades, amigo. Esperemos que estés pasando un excelente cumpleaños rodeado de todos tus seres queridos. Muchas felicidades. Y pues bueno, pues aquí saludando, amigo. Un gusto compartir contigo el día de hoy y pues presentar aquí a nuestro invitado de lujo, el licenciado Joel del Real Tapia, que nos va a hablar por demás de un tema bastante interesante. El tema que nos viene a compartir precisamente tiene que ver con la restricción y la cancelación de sellos digitales. Bienvenido, licenciado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. La verdad que agradecido con la invitación tanto a ti, Gaby, a mi estimado Sergio Ledesma. Y una felicitación para nuestro contador público, Mauricio Juárez, que le mando un fuerte abrazo. La verdad que es un gran trabajo que hizo en su momento en su gestión en el Colegio de Profesionistas y que ahora le toca el turno a ti, Gaby, que la verdad que está haciendo un excelente trabajo. Felicidades. Gracias. Y felicidades por este programa, gracias. Porque están, la verdad que estrenando, no sé, creo que son los primeros programas que hacen esto, los he venido siguiendo y la verdad que es información de gran valor la que ustedes dan, ¿sí? Muchas gracias, Joel. Gracias. Desde luego agradecerte tu presencia también. Como siempre, Joel del Real Tapia, un buen amigo, gran amigo de siempre, gran profesionista. Y bueno, pues también no puedo dejar al lado de mandarle un gran abrazo a nuestro amigo Mau. Felicidades, amigo, que te la sigas pasando de maravilla. Y como, pues para ir avanzando con el tema de hoy, con nuestro amigo Joel, vamos a platicar, como ustedes ya saben, de la forma de atender la cancelación o restricción de los certificados de sellos digitales también, y que también ubiquemos alrededor cuál es la importancia de este elemento en la relación jurídico-tributaria, donde todos los contribuyentes que tienen la obligación de emitir comprobantes fiscales digitales, pues se encuentran inmersos. Es un instrumento de vida o muerte, sin duda. Yo creo que hay que ubicarle por ese lado porque justamente desde el año 2014, donde se dan algunas reformas fiscales importantes encaminadas hacia la recaudación, pues nos lleva a la existencia y a la necesidad de emitir comprobantes fiscales digitales en aras de una recaudación mucho más exacta. Y yo diría que hasta una fiscalización silenciosa, ¿no, amigo? ¿Y cómo ves? ¿Qué te parece que avanzamos con el tema? Comenzamos platicando qué son esos certificados, el nivel, el costo de la recaudación, de qué manera estuvo manejándose también en este sentido, y con algunos datos que tú nos puedas compartir, con mucho gusto. Claro que sí. Mira, para irnos familiarizando, comprobantes fiscales digitales por internet, ¿no? El comprobante CFDI, para irnos familiarizando con los términos. Y por el otro lado es certificado de sello digital, que es el instrumento digital por el cual es una serie de 2 archivos que tienen una serie de algoritmos, estos archivos que lo componen, para tú poder, que te permitan poder a ti facturar. Cuando tú tienes una operación dentro de tu negocio, te solicitan, haces prestación de servicios profesionales, prestación de servicios en términos generales o la enajenación de bienes que tú realizas, tienes que emitir un comprobante fiscal digital a través de un certificado de sello digital, ¿sí? Que son 2 archivos que los denominamos .0, .key, que es muy similar a una firma electrónica avanzada, pero estos únicamente te van a servir
para emitir tus facturas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Que pues con esta gran reforma que ya mencionaba el maestro Sergio Ledesma, a partir del 2014, que viene permeando ya con muchísimas figuras como es el certificado de sello digital, como es las empresas factureras, la emisión de, bueno, más bien la deducción de facturas apócrifas, etcétera, sigue permeando en nuestra legislación y pues bueno, ya se viene madurando por parte de la autoridad en el ejercicio de esta facultad. Entonces, ¿qué sucede? En 2014 se crea esta figura donde tú le puedes bajar, tu autoridad, me refiero a la autoridad, bajarle el switch a los contribuyentes y no permitirles emitir una factura por los ingresos que están percibiendo derivado de una operación, enajenación de un bien o la prestación de un servicio, ¿sí? Y pues bueno, conforme a la ley establece una serie de supuestos en los cuales tú te vas a poder situar en este supuesto de ley para que la autoridad te emita esta restricción de sellos digitales, ¿no? Muy importante mencionar que esta facultad que tiene la autoridad, conforme criterios de tribunales del Poder Judicial de la Federación, es una facultad de gestión, ¿sí?, en comparación a una facultad de comprobación, ¿sí? Denominemos a la facultad de gestión aquella en la cual existe una asistencia, vigilancia, control por parte de la autoridad del SAT, ¿sí? Consideremos una facultad de comprobación cuando se trata ya de una inspección, una determinación, una liquidación ya de contribuciones omitidas, de impuesto al valor agregado, de renta omitida, ¿no? Como podemos poner, por ejemplo, una facultad de comprobación cuando te audita el SAT, te inicia una visita domiciliaria o una revisión de escritorio de gabinete, ¿sí? Claro. Entonces, nos situamos con esto en una facultad meramente de gestión, ¿sí?, que no es una facultad de comprobación, en la cual no te van a determinar ningún adeudo, ninguna determinación de contribuciones que debes de forma líquida el impuesto sobre la renta, ¿sí? Y esto es muy importante delimitarlo una facultad de otra, ¿va? Ahora, poniendo en contexto también general, el SAT pues se compone por por 4 unidades muy importantes con las cuales realiza sus operaciones o sus facultades. Una es la unidad de auditoría, que es la Administración de Auditoría Fiscal. La segunda es Administración de Recaudación. La tercera es Administración de Asistencia o Servicios al Contribuyente. La cuarta es la unidad jurídica, que es el abogado de la autoridad, ¿sí? Entonces, estas 4 unidades en sí realizan las operaciones y ejercen atribuciones hacia todos como gobernados como contribuyentes. Muy importante especificar que en la práctica únicamente vemos a la unidad de recaudación que por sí el nombre lo dice, ¿no? Se encarga de vigilar que cumplas tus obligaciones, tu presentación de declaraciones anuales y de recaudar, ¿vale? Y la otra es la unidad de auditoría fiscal. Estas 2 unidades del SAT son las que en general emiten actos en contra de los contribuyentes para bajarle esa posibilidad de emitir facturas por parte de los contribuyentes, ¿va? O sea, restringirle, cancelarles el certificado de sello digital que te permite realizar una facturación derivada de las operaciones que tú tienes. Claro. Entrando en ese contexto, entonces, digamos, para los televidentes que nos ven, el certificado de sello digital, como bien lo comentó ya el licenciado Joel, pues nos va a servir para autentificar, ¿verdad?, a la persona que está emitiendo el comprobante fiscal, que sea correcto, que sea verídico, que no sean operaciones simuladas, facturas apócrifas, etcétera, etcétera. Hablemos también, complementando, pues que tiene una duración o una vigencia de 4 años y bueno, pues realmente para poderlos generar pues necesitamos tener o contar con nuestra firma electrónica vigente. Ahora, hablando de este tema de las restricciones, licenciado, ¿qué autoridades están facultadas para poder en un momento dado restringir o cancelar los sellos digitales? Sí, es
en sí como una autoridad, un ente general, el Servicio de Administración Tributaria, porque es el emisor de estos archivos digitales. Es la única autoridad que emite este certificado sello digital para tu poder facturar, porque es la autoridad competente en nuestro país que te permite realizar la facturación electrónica, ¿no? Y que dicho sea de paso, con esta gran reforma que platicábamos del 2014, la facturación electrónica, pues como bien lo adelantaba Sergio, viene a ser una fiscalización más eficaz. Sí, claro. Para la autoridad. Y día con día es más eficaz. Vemos a veces comentarios, en mi opinión, desafortunados por algunos titulares o funcionarios públicos de la autoridad, del Servicio de Administración Tributaria, comentando de que no se necesita un contador ya con la facturación electrónica. Me parece, en mi opinión, que no. Que para se mí, necesitan dos. Se necesitan 2 o 3. y aparte un abogado fiscalista, ¿no? Que apoye en el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque es muy importante recalcar que es un derecho y una obligación de la autoridad del SAT asesorar a los contribuyentes. Claro. Si bien es cierto, es esa obligación, pero vemos en la práctica, digo, en la vida profesional, en expertise, que la asesoría no vemos que se la den a todos con las posibilidades y alternativas de decirle al contribuyente, oye, tienes derecho a una reducción de multas, tienes derecho a un cumplimiento en parcialidades de tus obligaciones, tienes derecho a ciertos estímulos como contribuyente por el régimen fiscal en el que te encuentras y no se los dicen. Desafortunadamente claro. No se lo dicen. Creo que ahí necesitas sí o sí al contador o a un abogado fiscalista que te apoye y permee en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Claro, en ese sentido, licenciado, ¿cuáles serían las consecuencias que pudiera tener un contribuyente por la restricción o la cancelación de sus sellos digitales? ¿Cómo le repercute? Sí, la consecuencia es clara y precisa en te atan las manos la autoridad para no poder facturar. Claro. Y tú sabes que hoy en día eres proveedor de una empresa transnacional. Se viene Tesla, ¿sí? Se viene Tesla Monterrey. Yo soy proveedor de Tesla o de uno de los que proveen a Tesla dentro de la cadena de suministro y por lo tanto por una equivocación, por un error o inclusive también por un abuso de la autoridad en su actuar, me restringen los certificados sello digital, que ahorita más adelante vamos a mencionar cuáles son los supuestos hipotéticos claro. En los cuales se puede restringir y me impide facturar, ¿sí? El no mandar yo mi factura a mi cliente, no voy a tener, en mis bolsillos el monetario, el dinero correspondiente para poder atender a mis responsabilidades, como pagar la nómina, cómo pagar a mis proveedores, cómo pagar la operatividad de la empresa, ¿sí? Y eso es como algo similar a una congelación de las cuentas bancarias también que puede ejercer la autoridad. Entonces, sí es una medida grave, muy grave en la que pueden incurrir los contribuyentes y que la verdad se le da demasiado poder a la autoridad el tener esta facultad y que al momento de ejercerla, pues sí debe, pues cuando menos hacer las cosas correctamente conforme la ley se lo permita, ¿no? Pero sí vemos a veces una serie de abusos que se pudieran permitir o una interpretación que la propia autoridad da a su favor para poder, con el solo hecho, restringir los certificados sello digital. Claro, y que normalmente nos vamos a encontrar incluso con una parte de ciertas arbitrariedades de funcionarios ante un criterio a veces reducido, ¿no? Porque también es cierto como las causales para restringir, y que creo que aquí también sería bien importante que identifiquemos esos dos momentos especiales, ¿no? Dos momentos especiales en cuanto a la afectación hacia los certificados. En esta parte, como hay un momento de la restricción temporal donde el contribuyente todavía no está tan en el piso, ¿no? Sin embargo, hay que solicitarlo. Y también una cancelación definitiva de los propios certificados que, como vemos, pues en un momento dado vienen a afectar a la actividad económica del contribuyente de una manera muy, muy importante.
Y yo hasta me atrevería a decir que es una situación que habrá que revisar un poquito más, sobre todo por la complicación que tienen los contribuyentes para la restitución en un momento dado y todo el tiempo que puede llevarse. Creo que tú tienes algún dato de cuántos comprobantes se emiten periódicamente también. Nos vamos a dar cuenta cómo es un numeral también impresionante y que seguramente nos puedes platicar también de qué ocurre con ese costo de la recaudación que normalmente el fisco también va buscando en cumplimiento de un principio de economía, que no salga más caro el caldo, ¿no? Y que poco a poco vaya costando menos andarle cobrando a los contribuyentes. Sí, es importante este punto porque ¿cuál es el fin objetivo de la restricción de sellos digitales o la cancelación? Claro. Es fin meramente recaudatorio y es una forma rápida, accesible de ejercer presión hacia el contribuyente para que realice el pago de contribuciones que pueda o no estar correcto en su determinación, ¿sí? O pueda estar o no de acuerdo en su determinación la autoridad, pero es el objetivo principal es la recaudación de impuestos. Entonces, cuando parte de tu negocio, lo primero que debes de considerar al momento de obtener ingresos es bajo el menor costo posible. Claro. ¿Sí? Entonces, de esta manera, el SAT ejerce esta atribución y de acuerdo a los datos abiertos que se publican en la página oficial del Servicio de Administración Tributaria, se considera en 2019, por ejemplo, 30 centavos por cada 100 pesos recuperados, ¿sí? Y ha venido bajando conforme han pasado los años, que es, ahorita nada más muestro lo que es el ejercicio de este sexenio, periodo, de este sexenio, y al día de hoy van 23 centavos, en este 2023, 23 centavos por cada 100 pesos recuperados. Entonces, esto ha venido también a funcionar junto con otras gestiones que hemos visto por parte de la autoridad al momento de realizar invitaciones donde presionan a las grandes empresas, lo vimos a inicios de este sexenio, empresas grandes, o donde inclusive no querían ya ni a los abogados fiscalistas a un lado, querían directamente al representante legal o al dueño de la empresa para de esa manera ejercer un poquito de presión, ¿no? Es la manera en la cual el día de hoy se ha venido recaudando por parte del Servicio de Administración Tributaria. Y a manera de dato estadístico también, ¿cuántos comprobantes se han venido emitiendo desde el 2019 al 2023? Como por ejemplo, en 2019 estamos hablando de 7,718 millones de comprobantes fiscales emitidos, ¿sí? Y ha venido en aumento, llegando al 2022, cerrando con una cifra de el puro 2022, 9,746 millones. Por lo que va en este ejercicio, al mes de junio, tenemos 5,024 millones de comprobantes fiscales emitidos, ¿sí? Entonces sabemos que es un mundo de comprobación fiscal a través de estas facturas y que de cierta manera se puede considerar de que la restricción, como bien lo decías, Sergio, son dos pasos muy importantes. La autoridad va a ejercer primero una restricción temporal y si tú no cumples, si tú no desvirtúas o subsanas el motivo por el cual se te está restringiendo este certificado sello digital, la autoridad te lo va a cancelar de manera definitiva y ahí no hay ninguna otra opción más que subsanar. O sea, hacerle caso a lo que te está diciendo la autoridad, subsanar, y si no subsanas, no tienes la oportunidad de facturar, ¿sí? Entonces, me parece que son datos pues, relevantes y que conforme se viene en aumento la economía y la recuperación de la misma derivado del COVID en 2021, 2022, me parece que pues, va a venir en aumento y también una vigilancia más por parte de las autoridades. Muy bien, digamos que entonces sí ha funcionado, precisamente han incrementado los niveles de recaudación con estas medidas de fiscalización, porque realmente es una manera de apretar, ¿no? Apretar fuerte a los contribuyentes. ¿Cuáles son estos supuestos en un momento dado por los que pudiera haber restricción o cancelación de sellos? Sí, consideramos como la etapa 1 la restricción y la etapa 2 ya la cancelación, ¿sí? De manera definitiva, esta restricción temporal, cuando la autoridad te
te lo determina, es por los siguientes supuestos. Primero, cuando tú omitas la presentación de tu declaración anual del impuesto sobre la renta, ¿sí? Y haya pasado, si estás obligado a presentarla en el mes de marzo, haya pasado el mes de abril, no la has presentado, ya estás en el supuesto, ¿sí? La otra es, no hayas presentado 2 declaraciones o más mensuales o provisionales. ¿Qué quiere decir esto? Esas declaraciones de impuestos sobre la renta que presentas de manera mensual, provisional, o la declaración del impuesto al valor agregado de manera mensual definitiva, ¿sí? No las presentes, por 2 que no presentes, con eso es suficiente para que te estés en el supuesto, en la vitrina de la autoridad, te pueda restringir los certificados de sello digital. La otra, pues es de que dentro de un procedimiento de ejercicio de una ejecución de un crédito fiscal, es un procedimiento de embargo que realiza la autoridad, va a tu domicilio, te toca la puerta y si no te localiza, también puedes estar en el supuesto de restricción. Aquí cabe mencionar, y me voy a detener en esta hipótesis, porque en la práctica ha sucedido que un contribuyente, una empresa tiene un crédito fiscal, un adeudo, inclusive hasta puede ser de un adeudo de tránsito federal, que se lo transfieren al Servicio de Administración Tributaria, puede ser el supuesto. El Servicio de Administración Tributaria realiza la gestión de cobro en el domicilio de la autoridad del contribuyente, no localiza al contribuyente y por lo tanto ya lo considera como no localizado y le baja los sellos, ¿sí? Una vez que le baja los sellos, no va a poder facturar esta empresa y es donde se va a tener que acercar a las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria. Una vez que estén con ellos, le van a decir, oye, paga el adeudo y hasta en tanto te levanto los sellos. Espérame, es muy importante de tener en cuenta de cuál es el supuesto de hecho en el cual te situaste para que te cancelaran, te restringieran en este caso los sellos, ¿sí? ¿Fue por el no pago o fue porque no estaba localizado? Oye, hazme una verificación de nueva cuenta en mi domicilio, voy a estar ahí en mi domicilio y ya me localizaste, aquí estoy. Ok, ejérceme tu acción de cobro, yo debo, no niego, pago no tengo, pero no te puedo pagar ahorita, aquí estoy, ¿sí? Sin embargo, a veces sí las autoridades lo van limitando a te voy a dar los sellos siempre y cuando, te los voy a dar siempre y cuando tú cumplas con el pago, el compromiso de pago o la obligación de pago que tienes de la multa, el adeudo, el crédito fiscal, ¿sí? Y eso es incorrectamente, o sea, eso no puede ser permitido por parte de los contribuyentes. Hay que ejercer derechos, en este caso hay opciones como puede ser la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, es una de las opciones, o inclusive medios de defensa como puede ser un amparo indirecto inclusive, ¿sí? Otro de los supuestos es de que estando en una visita, en una auditoría por parte del SAT, tú te encuentras en distintos supuestos. Uno de ellos es también no te localicen, te están auditando, queriendo auditar y después desapareces. Eso es peligroso, ¿sí? Ojo, eso es muy peligroso por parte del contribuyente. Se ignore su domicilio, conozca que comprobantes que amparan operaciones simuladas dentro de una auditoría, ¿sí? Eso puede ser hasta muy frecuente, ahorita es una de las observaciones que estamos viendo en el ejercicio de la facultad del SAT. Y la otra es de que se actualice una o más conductas del artículo 85, fracción primera de código. Aquí me voy a detener porque ¿cuál es esta? ¿Qué menciona el artículo 81, fracción primera? ¿Sí? Nos dice, van a ser sancionados las personas que no cumplan o se opongan a una auditoría, no cumplan los requerimientos que yo le estoy haciendo. Hoy en día, ¿qué está sucediendo? Como tercero, tú tienes operaciones con el contribuyente que está siendo auditado, ¿sí? Y como tercero, la autoridad tiene la facultad de hacerte un requerimiento de información sobre tus operaciones entre Tesla y tú, ¿sí? ¿Qué sucede? Oye, me dice el SAT, dime por cuánto fue el monto de las operaciones que tuviste con Tesla, apórtame los contratos, la materialidad de las operaciones y hasta en tanto, pues bueno, si no me la aportas o no das atención a este requerimiento que te estoy haciendo yo, vas a tener tú una multa
que te va a imponer el SAT como una medida de apremio que vas a tener, ¿sí? Esta multa la imponen conforme al artículo 40, que te establece una serie de orden de prelación en el cual primero te tienen que hacer el uso de la fuerza pública en tu domicilio fiscal por no cumplir con ese requerimiento de la autoridad. En segundo, te imponen una multa. En tercero, ya viene un aseguramiento precautorio de tus cuentas bancarias, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que con esta atribución ya la están empezando a ejercer la autoridad. Ya me ha tocado en algunos casos en los que tú, como contribuyente tercero que tuviste una operación con aquel que está siendo auditado, te están, si no cumples, ya te están bajando los certificados sello digital, te los están restringiendo y por lo tanto, pues ahí ya se está dando una conducta omisiva por varios contribuyentes y una manera fácil para presionarlos, porque la autoridad quiere la información, te presionó para que me den la información del tercero con el cual tienes operaciones. Pues realmente una herramienta muy útil, pero si fuéramos autoridad dirías, antes muy fácil, cambiamos de domicilio, nos vamos, pero realmente ahora ya, pues ya no podemos, puedes hacerlo, pero imagínate, o sea, de cualquier manera te van a rastrear porque te van a cancelar los sellos digitales, ya no vas a poder facturar y por supuesto eso va a implicar y va a repercutir en tus flujos como empresa, porque si no facturas, ¿cómo cobras? Si no emites un complemento de pago, porque a lo mejor ya emitiste el comprobante en PPD, pero para que te transfieran, o sea, realmente es atarnos de manos, es atar al empresario, pero realmente aquí más bien sería invitar a los contribuyentes a que cumplan y a que estén en orden y que cumplan con esta cultura tributaria que debemos de tener en México, más allá de la obligación de contribuir, pues que lo hagamos también por convicción, ¿no? Claro, y que finalmente, has tocado esos puntos importantes y como Joel también lo planteaba, pues los contribuyentes a veces caen en alguna situación realmente de peligro, ¿eh? Sí. De peligro, y el asunto implica en cuando se hace fácil simplemente que no me encuentren. Todavía hay algunas personas que llegan a recomendar que si debes, no has presentado tus declaraciones, estás en esta cuestión, pues tú, si vienen a buscar a la empresa, tú diles que aquí no es. Sí, claro. Y es uno de los peligros más fuertes que platicaba Joel, precisamente porque no solamente es la restricción temporal de los sellos, el hecho de que no me ubiquen, sino también puede trascender a un aspecto de una responsabilidad muy importante de carácter tributario, pero que puede llegar a sanciones mucho más severas, como hasta la pena privativa de libertad. Y diríamos, pues oye, bastante drástico esto. Pues sí, porque finalmente la ley lo contempla y no hay como otra de ir cumpliendo con las obligaciones que tenemos. Aquí observemos lo que ya se planteaba dentro de las causales para restringir temporalmente, es el hecho de no presentar la declaración. En esto hay que ver que sí tenemos una obligación de carácter sustantiva, donde normalmente implica pagar una parte de las contribuciones, pero que también implica el cumplir con algunas otras obligaciones formales. Y esas obligaciones formales es la de presentar las declaraciones. Claro. Y pareciera nada importante, y otra vez, hasta aunque parezca redundante, hay que tener mucho cuidado en la oportunidad de la presentación de las declaraciones en la anual, que no se pase más de un mes, y recordar la de las 2 declaraciones provisionales que no se hayan presentado, consecutivas o no, que además a veces las personas dicen, pues apenas llevo una, pues todavía me puedo aguantar tantito, y cumples con la otra y ya, y va a llegar un momento donde ya no vas a estar en ese supuesto, y aún habiendo caído en las 2, aunque ya la hayas cumplido, no teniéndolas, pues vamos a estar en la situación de la gravedad. Más allá, además de esto, en las obligaciones, en ese incumplimiento, vienen las sanciones. ¿Por qué? Pues porque has caído en una infracción, justamente. Claro. Y las sanciones también es otra parte que a los contribuyentes no les gusta. Entonces, en esta parte, pues vamos a ir identificando todos estos aspectos enseguida, y después que hagamos una pausa, vamos a regresar con ustedes y con Joel para que nos siga platicando de este tema realmente interesante. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción.
Muy buenas tardes a todos nuevamente, estamos de regreso y me gustaría antes de continuar con esta interesante entrevista mandar calurosos saludos aquí a Ángel Treviño, dice excelentes abogados y profesionistas, un saludo a la distancia. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Arturo del Corral Guerrero nos dice saludos amigo también. Mauricio Juárez, buenas tardes, saludo a los tres, excelente invitado y un tema de mucho interés. Saludos para el licenciado Joel del Real Tapia. Saludos, estimado amigo, y nuevamente feliz cumpleaños. También saludos para los alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Contaduría y Administración, particularmente a la licenciatura en Administración Financiera y en la licenciatura en Negocios y Comercio Internacional, Grupo 12 y Grupo 19 que nos sintonizan. También de esa misma forma quiero enviar saludos al doctor Alejandro Jaramillo, que siempre nos sintoniza, nunca falla en una emisión. No todos los... No quiere venir. ¿Que no quieres venir, Alex? A todos los socios del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas y en general a toda nuestra audiencia que nos hace favor de seguirnos. Pues bien, antes del corte platicamos precisamente, licenciado, de los supuestos en que pueden cancelarle los sellos o la restricción de sellos a los contribuyentes y por ahí pues puntualizaste, si bien es cierto, algunas cuestiones o algunas causales, pero por ahí creo que te faltó complementar algunos puntos porque se nos vino el corte. Sí, en realidad son bastantes supuestos. Ahorita estoy mencionando solo los más relevantes y los que hemos estado viendo en la práctica ahorita que está ejerciendo la autoridad. Reiterando, en esta primera etapa de restricción de certificados sellos digital, que es temporal, por eso le denomina así la autoridad, es la primera etapa. Tenemos otro supuesto en el cual, muy importante aquí porque hubo una reforma hace 2 años y se modificó, me parece, la fracción 7 del artículo 17H bis, que establece los supuestos de cuando tú tengas una diferencia de lo que estás declarando como ingresos para impuestos sobre la renta o valor de actos o actividades para efectos de IVA y también las retenciones, ¿sí?, tengas una diferencia de esos supuestos con los certificados sello digital que tú emitiste, donde declaraste ingresos para renta un importe diferente al que declaraste, donde en el CFDI tú declaraste un valor de actos o actividades diferente a lo que declaraste, te van a restringir los certificados sello digital, ¿sí?, claro, de manera temporal. Aquí es muy importante y es una opción inclusive aquí para los colegas abogados, en el cual se les olvidó poner a la gente a la legislatura que aprobó, bueno, obviamente esto es con iniciativa del gobierno federal, se les olvidó poner que cuando existe una diferencia de las retenciones que tú declaras en provisional o en una mensual versus con el CFDI, la retención, ya sea para renta o para ISR, para sueldos asimilados a salario, te van a restringir los sellos. Si bien es cierto, ponen como supuesto la declaración, lo que declaraste como retención de impuestos, no te establece la diferenciación versus lo que hay en CFDI de retenciones. Entonces, antes sí lo tenía. Hacen una modificación en 2022 y ya no la tiene. No obstante eso, hoy en día estamos viendo reales, hace unos meses, me ha tocado ver varios casos, en los cuales se restringió el certificado sello digital porque dice la autoridad, oye, me declaraste tanta cantidad de retenciones por impuestos sobre la renta derivadas de sueldos asimilados a salarios. Y yo hice una comparativa versus tu CFDI, donde expediste, no de ingreso, el CFDI de egreso, que es el de nómina, donde a tus trabajadores le pagaste tanta cantidad, pero retuviste cierto importe. ¿Sí? Por lo tanto, existe una diferencia y te restringo los certificados sello digital. A lo que voy, en términos generales, ese supuesto no establece la ley. Así de fácil. Y no obstante eso, estamos viendo a las autoridades que lo están ejerciendo, claro, ¿sí?, de manera indebida y pues abusiva. Entonces, esto te restringe, te limita a seguir con tus operaciones. Otro de los supuestos, bueno, dicho sea de paso, también es importante mencionar que cuando la autoridad nos dice este tipo de diferencias, de manera muy general nos establece, oye,
lo declarado con lo facturado no coincide. Pero yo consideré, dice la autoridad, consideré 20 facturas. Bueno, dime cuáles facturas. Claro. ¿Sí? ¿Cómo integraste el importe que corresponde a las 20 facturas? Porque para mí esa integración es totalmente diferente. ¿Sí? Yo tengo mi integración mensual y para mí es otro número. Claro. Me ha tocado casos en los que no se llega a un acuerdo. Tú le aportas pruebas a la autoridad diciéndole, espérame, es que yo no sé de dónde sacaste estos números porque tampoco tu resolución donde me restringes los certificados de sello digital es clara. Todo acto de autoridad debe ir de manera fundada y motivada. Y la motivación corresponde a una circunstanciación, especificación, razonamiento del por qué te está emitiendo ese acto. Claro. La autoridad debe de especificar cuáles son los comprobantes fiscales que consideró para determinar el importe que está tomando en consideración y te lo está diferenciando con lo que declaraste, ¿vale? Entonces, en la práctica no sucede esta motivación debida y pues vemos también, desde mi punto de vista, pues también un abuso por parte de la autoridad, porque el contribuyente pues ya anda atinándole pues si es una integración, si es otra. Claro. A veces, a pesar de que te acercas con la autoridad, dices, bueno, es que ni siquiera sabemos nosotros cómo le integramos esa cantidad y te metes en problemas. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque lo que tú le vas a aportar a la autoridad nunca se va a desvirtuar o nunca va a subsanar. ¿Qué sucede? Entonces, pues tenemos que ir ya a otras instancias como medios de defensa conducentes, ¿sí? Una demanda, un amparo, etcétera. Pero es muy importante mencionar que en un caso en específico me tocó que dicen, oye, la verdad, tuve que presentar la declaración como me lo estás pidiendo, con tal de Sí. regresarme mis sellos y poder facturar porque me estás deteniendo toda mi operación. Claro. Pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque mi integración es otra y tú nunca me dijiste cómo integraste tú las operaciones. ¿Sí? No obstante eso, bueno, después pues, puedes presentar una complementaria y modificar, y etcétera, ¿no? Pero creo que hasta ese absurdo llegamos, como mencionaba Sergio en un principio del programa, que a veces se ensañan ciertas autoridades con los contribuyentes y no son flexibles cuando hay que ser un poquito más abiertos y dejar que también la economía pueda tener pues esta circulación, ¿no? Claro. Si bien es cierto, no por uno o dos contribuyentes se va a parar la economía, pero creo que desde una parte ética y profesional del funcionario público, pues también creo que hay que dar esa apertura y escuchar a los contribuyentes para poder tener pues una prestación de mejor servicio, ¿no? Como autoridad. Claro. Hablando de esta restricción, ¿de qué manera el contribuyente en un momento dado, licenciado, puede desvirtuar o puede aclarar precisamente el motivo, como bien tú decías, en que la autoridad obviamente le va a notificar cuál fue el motivo, la causa y obviamente debidamente fundamentado? ¿Y de qué manera el contribuyente, cuál es el medio, los plazos para que pueda desvirtuar el hecho? Una vez que estás en estos supuestos y entre otros que no, Claro. por el tiempo no podemos mencionar, la verdad son bastantes, que tengas una restricción de certificado de sello digital, te vas a dar evidentemente cuenta rápido porque no vas a poder emitir una factura Claro. ni obtener más certificados de sello digital y tú tienes 40 días hábiles a partir de que se te notifica por buzón tributario la resolución donde dicen los motivos por los cuales se te restringió tu certificado y ya no puedes facturar, ¿sí? Esos 40 días son muy importantes porque son para dos opciones. Para subsanar, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Sí me equivoqué como contribuyente, hago la rectificación, presento complementarias, presento lo omitido y en su caso, pues pago lo que tenga que pagar, ¿sí? O bien, voy a desvirtuar porque no es cierto lo que me está diciendo la autoridad. No está tomando en consideración la autoridad de que mis ingresos declarados no nada más son a base de certificado sello digital, o sea, a base de CFDIs, sino puedo tener también ingresos declarados en mi anual respecto de otros supuestos, como pueden ser algunos intereses o tipo de cambio, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente es a base de un CFDI, Claro. ¿sí? Y hay que presentar esta aclaración a la autoridad dentro del plazo muy importante de los 40 días hábiles siguientes a partir de que se te notifica por buzón tributario el documento. Aquí, una vez que tú presentas esta aclaración,
preferentemente tratándote de defender o subsanando y aportando las pruebas con las cuales acredites tu dicho. Muy importante porque al día siguiente lo establece la ley, el SAT tiene la obligación de restituirte los sellos, ¿sí? Vemos en ocasiones, no en todos los casos, pero no los restituyen, ¿sí? Y se toma un tiempo largo la autoridad, 1 mes, 2 meses, para emitirte la respuesta, resolución final, si desvirtuaste o subsanaste el motivo por el cual te restringí los certificados. Y aquí es muy importante. ¿Por qué? Ante esa urgencia de facturar, hay que cumplir con la aclaración, hay que presentar esta aclaración. Y si la autoridad al día siguiente, más tarde, no te restablece tus sellos, hay una opción en la cual tú puedes presentar un amparo indirecto ante los juzgados de distrito de la localidad que corresponda, y al día siguiente que tú presentas el amparo solicitando la suspensión, obviamente, se va a ordenar a la autoridad de que cumpla con lo dispuesto en la ley, que es el 17H bis, de que restituya los certificados digitales. ¿Por qué? Porque el contribuyente ya presentó un caso de aclaración, te está sometiendo a tu consideración de que subsanó o que desvirtuó el supuesto de irregularidad que había observado la autoridad, ¿va? Entonces, es una opción que puedes tener al momento de cumplir con el requerimiento, no cumplir con el requerimiento, más bien cumplir con estos 40 días y decirle a la autoridad de que se equivocó o ya subsané la irregularidad. Una vez que tengamos este cumplimiento del plazo de los 40 días, la autoridad va a estar obligada a emitir una resolución y va a decir, oye, me sostengo en que no desvirtuaste y te cancelo ahora, que es la segunda etapa, te cancelo los certificados de sello digital, ¿sí? Y vas a continuar sin emisión de facturas. O bien, queda subsanado y asunto arreglado, tienes tus sellos y puedes generar tus facturas sin ningún problema, ¿va? Excelente. Dentro de este procedimiento es muy importante mencionar de que se pueden dar una serie de diligencias por parte de las autoridades, como por ejemplo cuando te lo restringió porque no fuiste localizado en un domicilio fiscal. Oye, autoridad, te pido que vengas a verificarme otra vez, porque se puede dar el caso, oye, a lo mejor el verificador fue con el vecino y no fue conmigo. Sí, claro. Y hablamos de a veces son oficinas de coworking, donde pues, tú tienes un lugarcito, a veces no es una oficina con 4 paredes, simplemente es un lugarcito Claro, que a final de cuentas es un domicilio fiscal. Debe de conocer la autoridad hoy en día que los negocios se dan, inclusive, no solamente tienes que tener ya un domicilio fiscal, la verdad que un espacio físico, con un celular, tú ya puedes generar mucho dinero en redes sociales. El modelo de negocio es muy importante observarlo por parte de la autoridad. Y aquí me detengo inclusive para platicar una experiencia, ahorita me acordé que nos sucedió en una ocasión aquí en Querétaro, ya hace tiempo, en el cual es muy importante a veces el acercamiento con las personas que están detrás de la autoridad. Me refiero con los funcionarios públicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera conocen el modelo de negocio del contribuyente. Oye, no estaba localizado porque era un chavo que con su tablet, él tenía un catálogo, iba con sus clientes, él vendía tenis y la autoridad decía, no, es que no te encuentras en tu domicilio fiscal porque es una incubadora. Bueno, pues es que yo estoy acá. Oye, ¿dónde están los tenis en tu domicilio? Espérame, es que yo no tengo. Yo los tenis, yo se los compro a mi proveedor, que mi proveedor lo tiene en el aeropuerto, un lote, y él me renta ese pedacito, o no necesito ni siquiera rentarlo. Yo nada más lo que quiero comprar, lo saco y lo coloco directamente a mi cliente. No necesito un domicilio, un local en el cual exhibo yo mis tenis. Claro. Y eso es muy importante decirle a la autoridad cuando estás en una mesa de trabajo con ellos para poder comentarles de que conozcan el modelo de negocio del contribuyente. Claro. Mire cómo en esta parte otra vez tiene que ver el criterio del funcionario, ¿no? En ese punto, en cuanto no te encuentro en el domicilio, o bien que otra de las causales es que el criterio del visitador, verificador del domicilio, simplemente refiera,
que no coincide con los supuestos o características del artículo 10 del código, ¿no? Y de pronto es que no coincide con las características de un domicilio fiscal. En un domicilio fiscal, por ejemplo, para la persona moral, lo único que necesitas es un lugar desde donde administres la empresa, donde esté el principal asiento de la administración. Y no habrá momentos, o hay momentos donde dicen, pues es que yo llegué y no vi a ningún trabajador, es que no están aquí. ¿Sí? O puede ser una constructora y no puede ser ahí, o sea, lo vas a administrar desde una oficina. Claro. Y creo que en esos supuestos insistiríamos tanto en que el contribuyente debe de tener el cuidado de desvirtuar y aclarar lo más pronto posible cualquier circunstancia que le pueda afectar, y por eso es revisar estas causales de las que se refiere Joel, porque incluso el hecho de que alguno de los socios de una persona moral tenga sus sellos restringidos, ¿cómo le afecta a la persona moral de donde es socio, ¿no? O bien en otros de los aspectos con el 69B, que si nos quisieras platicar otro poquito de esas causales también, cuando no se ha determinado o aclarado la materialidad de ciertas operaciones, ¿no? Que es otro de los riesgos donde pensamos no pasa nada, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con ese artículo 69. Tocaste dos temas que me agradan y lo traigo dentro de lo que íbamos a platicar. Primero, se está dando mucho la verificación de los domicilios conforme al artículo 27 del Código, ¿sí? En el cual 27 apartado C te dice la facultad ACTISAT de ir a verificar, no dice verificar, constatar el domicilio que tú pusiste en el RFC. ¿Qué sucede en la práctica? Va el verificador, efectivamente dice, ok, yo circunstancio los hechos, es un domicilio, etcétera, las descripciones, y pone, considero, o sea, más bien, determino de que no cumple con los supuestos del artículo 10. Sí. Hace ya una calificación. Claro, está calificando. Está calificando de que no cumple con el artículo 10. Espérame, esa verificación técnicamente no te da una facultad para calificar si cumples o no con el artículo 10. Eso déjaselo al administrador que va a emitir la resolución al momento de restringirte los sellos, ¿sí? Claro. Pero está sucediendo desde ahí, ¿sí? Y eso es una ilegalidad que en tribunales tú lo puedes retrotraer, ¿sí? Entonces, ese es un punto. El segundo punto, mencionabas lo que es el 69B. Aquí da una opción, poniendo en contexto lo que es el 69B, es la emisión de facturas que amparan operaciones inexistentes, en el cual hay dos sujetos, ¿no? Quien expide la factura y quien recibe la factura. Quien expide la factura, pues bueno, se le dicen por la facturera, los CEFOS, el que está en el listado negro, y hay otro mundo de varios contribuyentes que son los que reciben la factura, quienes les dan el efecto fiscal de deducibles o acreditamiento. Claro. ¿Qué sucede? Cuando tú estás como receptor de la factura que tienes de un listado en la lista negra del SAT, va a suceder de que te puedan restringir los certificados de ese sello digital únicamente por ese supuesto, ¿sí? ¿Cuántos contribuyentes no existirán en ese supuesto? Muchísimos. Claro. ¿Y qué sucede? Oye, me van a restringir. Si me restringen, ¿tendré también la oportunidad a través de esta figura de la restricción de certificados poder desvirtuar y acreditar de que se tuvo una materialidad de la operación? En mi opinión, sí, porque no te lo restringe. No te restringe la ley esa opción. Claro. Entonces, te hace una restricción de sellos y tú puedes acreditar a través de la restricción de sellos de que sí recibiste el servicio o el bien que ampara el CFDI, ¿sí? Entonces, es una opción que se puede dar, pero son muchos contribuyentes que están en este supuesto de que recibieron facturas de un listado por la lista negra del SAT y no se han dado cuenta, no se dan cuenta y pues pueden estar en esos supuestos. Que dicho sea de paso, ¿sí? Yo me preguntaba, oye, ¿cuánto tiempo va a estar un contribuyente en una restricción o en una cancelación de sellos digitales? En una cancelación, ¿cuánto va a estar un contribuyente así? ¿Sí? Igual como un listado negro, o sea, ¿cuánto tiempo va a estar en la lista negra un contribuyente? No lo establece la ley. Es incierto. Absolutamente, sí. Y eso nos deja una inseguridad jurídica tremenda en la cual, supongamos, realmente una persona física le fue muy mal.
Oye, sí, estoy en unos supuestos, me quitan los sellos, no puedo facturar, no puedo tener operaciones, no puedo ejercer. Oye, a los 3 años ya tengo una opción de hacer negocios y no puedo hacer negocio porque no puedo facturar. ¿Dónde está esa opción que me da el mercado, la economía, Claro. para poder hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Claro, hay una restricción, desde luego, en la actividad empresarial, en la actividad industrial de comercio que quieras, siempre y cuando sea lícita. Y la ilicitud no se da a partir del incumplimiento de algunas obligaciones formales, ¿no? Sin duda. Y entonces en esa parte insistir tanto en el que los contribuyentes deben de ser verdaderamente cuidadosos con esto y sobre todo que identifiquemos finalmente una de las causales que existen también ahí, como para el uso del buzón tributario, que es donde normalmente va a existir esa comunicación importante para con los contribuyentes y la autoridad, pues entonces deban de estar muy atentos y sobre todo tener el cuidado suficiente de que siempre tengan el contacto y que sí coincida con el que dejaste para que te informen que ahí tienes una resolución o algo adicional. Claro, pues un tema por demás interesante. Realmente el tiempo es muy corto, pero esperemos que en próximas ocasiones nos vuelvas a acompañar para que terminemos este tema tan importante. Claro que sí. Muchísimas Muchas gracias gracias, a amigo. toda Hasta la luego, audiencia gracias. por habernos acompañado el día de hoy. Licenciado, muchas gracias. Muchas gracias a todo el auditorio y nos esperamos ver pronto. Gracias. Gracias. Sergio, gracias. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.